Con Plan 21 de Autoplan tendrás tu Chevrolet, Kia, MG o Chery de manera fácil, sin intereses y sin afectar tu historial crediticio. Autoplan tiene más de 5 años en el mercado cumpliendo el sueño del auto propio. No esperes más, recuerda que pagando tus 21 cuotas puedes llevarte tu Chevrolet, Kia, MG o Chery. Tenemos las mejores cuotas del mercado desde $215. Plan 21 de Autoplan. 7 de la mañana y 45 minutos. Estamos aquí en PBO Noticias, la radio con fe, 91.9 de la FM. Alan Rivera Prieto, periodista, él vive en Estados Unidos, pero en este momento está recorriendo México. Está con nosotros. ¿Qué tal, Alan? Buenos días. Hola, Judy, buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto hablar con ustedes. Qué gusto saludarles. Alan, estás muy enterado sobre nuestra coyuntura nacional, sobre lo que pasa aquí, sobre la contienda electoral de la segunda vuelta, sobre todos los problemas, ¿no?, que tenemos que afrontar los peruanos todos los días, mañana, tarde y noche, sometidos a este debate que a veces se torna un poco complejo, ¿no? Un poco hostil a veces. Las manifestaciones se han demostrado de parte de ambos partidos, de parte de Perú Libre, quienes iniciaron con protestas en los exteriores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en provincia y en nuestra capital el mismo día de la elección de la segunda vuelta y los días posteriores también. Y de parte de Fuerza Popular hay una especie de unidad de varios grupos, organizaciones, colectivos, asociaciones, vinculadas a trabajadores, obreros, digamos grupos vinculados a la educación y demás, reclamando y utilizando la frase "respeta mi voto". Esas manifestaciones también se han hecho notar en el exterior del país y allí me gustaría ir contigo, estimado Alan, y que me cuentes cómo se han organizado los peruanos en el exterior para también de alguna manera manifestarse. Alan. Gracias, Judy. Sí, efectivamente, miles de peruanos en Estados Unidos y en realidad en el mundo están sorprendidos de ver lo que está ocurriendo en el proceso electoral y que se hayan descubierto tantos casos de pequeños fraudes, ¿no? Podríamos denominarlo un pitufeo de votos y actas que se ha realizado en el Perú, por el cual en pequeñas cantidades se ha ido torciendo la voluntad del electorado para convertirla en un resultado que los peruanos no queremos. Y es más, lo que ha ocurrido, al parecer, tiene también la complicidad de incluso digitadores de la OMPE, gente dentro del Jurado Nacional de Elecciones, el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al cual ya se ha demostrado, no solamente que haya sido militante del partido Patria Roja, sino que no es un pecado tampoco, pero que él ha defendido terroristas sabiendo que eran terroristas, ¿no?, del Movadef. Entonces estamos hablando de una maquinaria que se ha fraguado durante varios años atrás y que han infiltrado instituciones del Estado, y ahora nos estamos encontrando frente a un enemigo que ha usado nuestras propias reglas para torcerlas, para hacer trampas y ganarle a la voluntad popular. ¿Acaso los peruanos que han votado por Pedro Castillo quieren que un grupo terrorista como Sendero Luminoso esté detrás de esa organización? ¿No está demostrado acaso hasta la saciedad que Perú Libre tiene más de 240 militantes de Movadef y de CONARE metidos en sus filas? ¿Acaso uno de los miembros de su comisión política, Guillermo Bermejo, no es miembro, no tiene conexiones directas con Movadef y a través de ellos y tiene una acusación, la gente de Sendero Luminoso en el BRAEM? Entonces estamos hablando de algo flagrante que quita la confianza en las instituciones electorales peruanas y que obliga a que se revise la posibilidad de volver a un proceso electoral en el cual se actúe con limpieza, porque uno de los principios de la democracia es la honestidad y que se realicen con limpieza los procesos, como el proceso electoral, para que se respete cada uno de los votos. No es posible que en un acta se pongan cifras diferentes, no es posible que se falsifiquen firmas en un acta y nosotros no sabemos, pero es altamente sospechoso que hayan mesas en las que un candidato pues gane a 99%
a 1% a un candidato, y no se trata aquí de defender al fujimorismo ni a Keiko Fujimori, por favor. Keiko Fujimori sacó en la primera vuelta 7.63% del universo de electores del Perú. Eso quiere decir que el 93% de peruanos no quisieron elegirla a ella. Y acá se está simplemente enfrentando un proceso electoral en el cual los peruanos tenemos que elegir entre un movimiento político claramente inclinado a una política que quieren plantear anquilosada y un comunismo decimonónico a lo cubano o a lo venezolano, como lo ha planteado Vladimir Cerrón, el jefe de ese partido, contra, y además añadido a los contenidos de Sendero Luminoso que tienen en su partido, contra la posibilidad de poder tener a una presidenta que, si bien es cierto no nos gusta a nadie, por lo menos va a tener que respetar por obligación el sistema democrático. Entonces aquí no se trata de que quien está defendiendo el voto en este momento y una elección limpia está defendiendo la corrupción y el fujimorismo. Esos argumentos son idiotas, discúlpenme el término, pero son argumentos estúpidos que no tienen un contenido. Aquí se trata de la democracia contra el autoritarismo de una facción de peruanos que han formado un partido y un movimiento que está plagado de Sendero Luminoso, de terrorismo. Alan, me gustaría consultarte también sobre la conferencia de Hernando de Soto. Él ha publicado un video anunciando a grandes personalidades dentro de esa conferencia. Philip ha detallado esta mañana este importante anuncio de Soto. De hecho, hay una publicación que la voy a leer y me gustaría que nos ayudes con la información que además has escuchado. El ex candidato presidencial de Perú por Avanza País, Hernando de Soto, convocó a diversos políticos internacionales a una conferencia en la que se abordará la problemática del contexto electoral en Perú y cómo la victoria de Perú Libre, en sus palabras, podría ser la cabecera de playa de un renovado intento comunista para controlar Latinoamérica. El evento se llevará a cabo en Washington, D.C. y es denominado Elecciones de Perú Trampa 22. Está previsto para el martes 15 de junio, ¿no? Y me gustaría confirmar la presencia de algunos exmandatarios y personalidades políticas en Estados Unidos. Sí, bueno, es posible. Lo que está haciendo Hernando de Soto es un trabajo que se ha venido haciendo en diferentes foros, ¿no? Yo he participado hasta en 2 oportunidades en foros deliberativos sobre el caso peruano en el Inter-American Institute for Democracy, en el cual hemos señalado y subrayado exactamente ese peligro. Acá hay que distinguir, fíjate, podemos generalizar partiendo en 2 facciones lo que es en este momento lo que representa Pedro Castillo. Por un lado está Perú Libre, que es un partido adscrito al Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es liderado por, en este momento, el chavismo, por Nicolás Maduro, y por el castrismo cubano, en este caso la política y la dirección de Cuba. Pero detrás de ellos, ¿no? Y de Bolivia, a través de Evo Morales, detrás de estos que dirigen el Foro de Sao Paulo, está el dinero de Odebrecht. Odebrecht, recordemos, es una empresa que creció y se volvió gigantesca durante el gobierno de Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores, que también es fundador del Foro de Sao Paulo. Y detrás de todo eso están los intereses imperialistas financieros de China y Rusia. Quien no sepa eso y simplemente lo niegue porque lo quiere negar, está negando la realidad. O sea, si cualquier persona en este momento se mete a la página forodesaopaulo.org y empieza a ver la lista de los partidos que lo integran, todos son partidos de ultraizquierda, partidos incluso violentistas, están las FARC metidas ahí, está Sendero Luminoso a través de Movadef, y está Perú Libre, solo que ahí, en la lista de partidos peruanos, dice Perú Libertario. Que bueno, de forma primigenia, Perú Libre se llamaba Perú Libertario, ¿no, Alan? Soto se llamaba Perú Libertario, claro, y es parte del Foro de Sao Paulo. Y lo que está haciendo Hernando de Soto no es otra cosa que seguir una línea de muchos peruanos y latinoamericanos que estamos haciendo desde hace años, que es denunciar ante la comunidad internacional este plan
Pero, Alan, centralizado a través del Foro de Sao Paulo para tomar la dirección de nuestros países. Alan, mira, esa información, como decía ayer Chema y lo ha dicho Philly también esta mañana, lo que Cerrón propone, el ideario de Cerrón, el plan de Cerrón, está en el Jurado Nacional de Elecciones. Aquella persona que votó por Cerrón ya lo sabe, ¿no? Ya lo sabe. Y nosotros insistimos, brindamos información. De hecho, esta mañana, colóqueme por favor la publicación en pantalla, aquí en esta pantalla. De hecho, nosotros hemos informado de un operativo, de un mega operativo, esta mañana de los dinámicos del centro. Hay denuncias contundentes de corrupción, denuncias contundentes de algún tipo de vínculo del gobierno regional de Junín con financiamiento a la campaña de Perú Libre. Lo sabemos. Claro, también existe también una gran parte de nuestro país que está afectada por que no ha recibido atención médica, porque no ve la infraestructura del Estado. También entendemos que hay un abandono de los gobiernos regionales, porque eso es lo que no se quiere decir, que el sistema neoliberal no atendió al interior del país, a la provincia, los ha abandonado. No, es el gobierno regional que tiene toda la plata del mundo y no ha invertido y no le ha hecho llegar a la población la presencia y el dinero del Estado. Por favor, me pone la publicación de Hernando de Soto de la conferencia, por favor. Me gustaría, Alan, hablar de la importancia de las personalidades que van a participar en la conferencia, ¿no? No lo puedo ver, está Clinton, George Bush, Emmanuel Macron, ¿no? Algunas de las personalidades, y me gustaría hablar de esto, porque de hecho aquí en el Perú no ha tenido demasiada difusión, y me gustaría de repente, Alan, que nos puedas contar qué impacto tendría esta conferencia y si estas personalidades políticas han participado antes de este tipo de conferencias para enfrentarse a justamente lo que nos estabas contando, el Foro de Sao Paulo. Sí, lo que está surgiendo ahora es una conciencia internacional que reúne a muchas personalidades en diversos foros que están dándose cuenta que realmente hay un plan muy bien diseñado, muy estratégico, en el cual se está tratando de tomar el poder de los países en Latinoamérica. ¿Okay? Está pasando en Colombia, está pasando en Chile, está pasando en Perú, pasó en Ecuador se salvaron por un pequeño puñado de votos, pero ¿Alan? Vamos a retomar la comunicación con Alan Rivera Prieto. Repito, nos ha llegado este comunicado. Además, Hernando de Soto ha publicado un video en las redes sociales donde él da cuenta sobre los temas que se van a abordar en esta importante conferencia, ¿no? Con diversos políticos internacionales. Y de hecho, el Foro de Sao Paulo es una amenaza, según nos han señalado distintos internacionalistas, sobre la vinculación de el gobierno de Venezuela, cubano, la presencia de Luis Ignacio Lula da Silva, la influencia de grandes empresas que han servido como financistas para que se pueda llevar a cabo ese proyecto latinoamericano, ¿no? Que nos han, detallado aquellos que persiguen y estudian estos temas. De hecho, en Brasil, cuando Luis Ignacio Lula da Silva es, procesado, investigado por el caso Odebrecht, se hablaba, ¿no?, de un financiamiento a través de empresas corruptas brasileñas por mandato de Luis Ignacio Lula da Silva a políticos peruanos, a políticos de la región, para que puedan llevar a cabo sus campañas, grandes, coloridas, costosas campañas, ¿no? Recuerda usted la campaña de Ollanta Humala cuando se enfrentó a Keiko Fujimori también, la campaña de Keiko Fujimori de la misma manera, la campaña de Susana Villarán, el no a la revocatoria, la reelección, sí se puede, decía la campaña de Susana Villarán cuando buscaba continuar en el sillón municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Entonces, sí es cierto que está estrechamente vinculada la corrupción, el financiamiento de grandes empresas brasileñas y otras en este proyecto que nos estaba contando Alan Rivera Prieto, ¿no? Y su vinculación con ese denominado Foro de Sao Paulo. Vamos a retomar la comunicación con Alan Rivera.
repito, periodista en Estados Unidos y además corresponsal para este canal. Alan, me contabas. Sí, te decía que hay una reunión efectivamente, quienes la tienen que confirmar son los partidarios de Hernando de Soto, ¿no? Efectivamente participarían Clinton, Bush, Macron. Lo que te decía es que este tipo de reuniones lo que está logrando es hacer conciencia a través de las fuerzas democráticas, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, y por eso está muy bien que se hagan estas reuniones, de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. No estamos hablando de hechos aislados, estamos hablando de una estrategia canalizada a través del Foro de Sao Paulo para tomar el poder en estos países. Ahora, detrás de todos estos actos en los cuales existen fraudes, trampas, como le quieran llamar, no es que no se puede hablar solamente de pequeñas irregularidades aisladas. Esto es parte de una estrategia. Entonces, ¿para qué? Para tomar los países, ¿para qué? Para rendir nuestras economías a los intereses imperialistas de China y de Rusia. Entonces acá hay una política internacional que está por encima de lo que nosotros podemos ver subyacentemente. Lo que hay que ver es atrás, qué hay detrás. Esta reunión, bueno, si se realiza, imagino que se va a realizar, está muy bien, y está bien que Hernando de Soto haga eso. Lo que estamos poniendo en tela de juicio ahora, y esto se está conversando en todos los niveles de política internacional, es que lo que ha ocurrido en Perú es un fraude electoral en pequeñas escalas que constituyen el retorcer la voluntad del electorado peruano. Entonces, ¿cómo en una elección democrática resulta saliendo un candidato que representa a una tendencia que nadie quiere en el Perú y que además incluida en esa tendencia hay terroristas de Sendero Luminoso? Eso no tiene ninguna lógica. Ahora, ¿que hay gente que ha votado por él? Sí, claro que hay gente que ha votado por él. ¿Que hay resentimiento en el Perú? Por supuesto que hay resentimiento en el Perú. Y acá yo voy a hacer una crítica directa al fujimorismo. La señora Keiko Fujimori no se ha preocupado siquiera de decir que hay que hacer cambios al modelo económico. Ella ha defendido el modelo, dicen el modelo está bien. No, señores, el modelo genera una brecha social, sí genera crecimiento, sí genera unas cifras macroeconómicas buenas cuando se maneja sin corrupción y bien, como hasta 2011, en el gobierno del APRA, ¿no? Y después, cuando vienen los últimos 10 años de gobiernos de izquierda, de una falsa izquierda, que lo que ha hecho es simplemente una fiesta de gastar el dinero acumulado en las arcas del Estado y llenar el aparato burocrático del Estado. El aparato público, ¿no? Los empleados. Así es. Exactamente, así es. Sí, el gasto estatal en el gasto público es muchísimo más. Sí, claro. Hay una especie de estado paralelo con funcionarios públicos que entran con esa figura de confianza, de asesor, de consultor, ¿no? Cambiando un poco la figura. Sí, nos comentaba ayer Delia Muñoz, el gasto es sideral del Estado peruano para justamente pagar a esos denominados consultores y que además se libran de algún tipo de responsabilidad penal, hasta de responsabilidad administrativa. Yo fui consultora, aquí no pasó nada, me voy, chao. Así es, y todos sabemos en el Perú lo que ocurre de manera subyacente. Vemos que hay consultorías, que hay asesorías que el Estado no necesita, y se gastan millones y millones de soles y de dólares en pagarle a ONGs que lo que hacen son un aparente trabajo que no es necesario para el Estado peruano. Se han inflado las cuentas de la burocracia peruana, y lo que ha ocurrido es que se ha vuelto mucho más ineficiente lo que antes ya generaba una brecha social. Entonces la gente está indignada porque al momento de la pandemia la atención médica ha sido pésima, ¿no? Porque la atención en educación es muy mala. Pero tengamos en cuenta que esa debacle del modelo ha sido desde Humala hasta el señor Sagasti, que son gobiernos de la falsa izquierda. Entonces, y yo lo señalo claramente porque esta crisis que estamos viviendo hoy del modelo es una crisis que ha agudizado malos gobiernos ineptos de la izquierda falsa, y que ahora la gente con justo reclamo busca un cambio.
Entonces sí es cierto que se necesita un cambio, pero no vamos a hacer un cambio con un fraude electoral, con un acto de delitos, varios delitos que se han cometido en muchísimas mesas, falsificando firmas, falsificando... Sí, y lo estamos abordando, ¿no? Con la defensa de legal de Keiko Fujimori. Hemos convocado, es más, a representantes de Perú Libre. Yo tengo ahí algunas conversaciones con el equipo de prensa y ha sido muy complicado tener acceso a ellos. Muchísimas gracias, Alan, por la información y también por tu opinión. Solo te repito para terminar, que no se trata aquí de defender a Keiko Fujimori ni el fujimorismo, no, se trata de defender la voluntad del pueblo peruano, y por eso deberíamos empezar ya a hablar de la posibilidad de que haya nuevas elecciones donde se realice el acto electoral, el escrutinio y el voto, todo de manera limpia, de manera justa, dentro de las reglas de la democracia y no manejados por instituciones que están altamente cuestionadas en este momento por su ineficiencia a la hora de realizar el escrutinio de los votos y de las actas. No es posible que esté ocurriendo lo que está pasando ahora en el Perú. Bueno, muchísimas gracias, Alan. De hecho, algunas voces... Gracias a ustedes. Gracias, Alan. Se han escuchado sobre esta iniciativa, ¿no? Tengo entendido el estudio Núñez, el almirante Montoya, el señor Alfredo Barnechea y algunas otras, digamos, voces han esbozado esta posibilidad de una nueva segunda vuelta. Bueno, vamos a, por supuesto, someter este tema a debate con personas especialistas en derecho electoral, con políticos, con constitucionalistas, para poder abordar a profundidad este tema y no quedarnos solamente en la opinión. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.